en este caso, esta es la última charla, ya no los voy a cansar más, es la tercera intervención mía dentro del Congreso, y le agradezco mucho pues al doctor Calderón y a los organizadores por la invitación, y a ustedes, por supuesto, por su paciencia y su atención. El tema que vamos a tratar en este momento es el tema de la prevención de la diabetes, un tema fundamental. Entonces voy a empezar a compartir las imágenes de las diapositivas, voy a compartir pantalla, de tal manera que podamos ir conversando apoyados en las imágenes. Bueno, lo que me pidió el doctor Calderón fue que tratara el tema de la prevención de la diabetes. Entonces, a ver, tengo aquí un pequeño problema con la imagen, que se pusieron unas imágenes. Bueno. Entonces, ya, listo. Espero que ya la estén viendo. Vamos a hablar entonces en los próximos 15 minutos, vamos a ver, a tomar el tiempo, ya listo, arrancamos entonces con la prevención de la diabetes. Él me pidió que dijera cuándo hacerla, cómo hacerla y por qué deberíamos hacer la prevención de la diabetes. ¿Por qué deberíamos prevenir la diabetes? Entonces, en eso es que se divide el contenido de la presentación que vamos a ver y al final vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Cuándo la hacemos? Pues lo más temprano posible. La prevención de la diabetes debería empezar desde la vida, desde la preconcepción, y luego desde la vida intrauterina, y luego desde las primeras etapas de la vida. Deberíamos tener programas de alimentación saludable y ejercicio diario en todas las escuelas y colegios del país y de los diferentes países. Nuestra propuesta es que todos los días, cuando uno vaya al colegio, uno va aquí en Colombia 12 años a la escuela o al colegio, y todos los días debería uno llevar sus elementos de ejercicio, y todos los días deberíamos tener 1 o 2 horas de actividad física. Eso bajaría no solamente la diabetes, sino la prevalencia de muchísimas otras enfermedades crónicas. Entonces debería empezar, para responder la pregunta de cuándo, debería empezar lo más temprano posible. Pero habitualmente, casi siempre nos preguntamos si podemos prevenir la diabetes ya muy adelante, cuando el paciente ya va camino a la diabetes. Esto es un continuo, ¿no? Cuando se habla del continuo metabólico, esto es un continuo, la glicemia se va subiendo de a poquito. Y cuando ya estamos en prediabetes, ahí todavía la podemos prevenir. Deberíamos haber prevenido ya desde antes, pero ahí la podemos prevenir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces es el motivo de la charla. Entonces, prediabetes se define, para recordar, como el aumento de la glicemia en ayunas, ¿cierto? O el aumento de la glicemia cuando a uno da carga de glucosa. ¿Listo? Para recordar. Entonces, prediabetes es ese rango intermedio cuando uno hace la glicemia en ayunas y da por encima de 100, pero por debajo de 126, o sea, entre 100 y 125. Prediabetes cuando uno da carga de glucosa, 75 gramos de glucosa oral. Prediabetes se define como glicemia entre 140 y 199, porque a partir de 200 ya es diabetes. Entonces, esto que les voy a mostrar es la evidencia digamos, son las intervenciones que están publicadas en la literatura, obviamente las más importantes por razones de tiempo, que nos ayudan a ver cómo es que podemos prevenir la diabetes. Porque las personas que tienen intolerancia a la glucosa, que ya están en prediabetes, tienen tasas de conversión a diabetes entre el 5 y el 10% por año. O sea, de 100 personas que ya están en prediabetes, entre 5 y 10, cada año están pasando ya a ser diabéticos. Bueno, y unas cortas palabras para decir por qué deberíamos prevenirla. Primero porque pues ya ven ustedes el contexto de la diabetes, ¿cierto? Hoy que están hablando mucho de pie diabético. O sea, entrar en diabetes es entrar en todos los riesgos que ella tiene, por ejemplo, las amputaciones, por ejemplo, el infarto, por ejemplo, las trombosis cerebrales, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, la diálisis, bueno, y todos los problemas, la ceguera, todos los problemas que tiene la diabetes. Entonces, de verdad y los costos, ¿no? Hablamos de los costos tan espantosos que genera la diabetes, costos económicos, sociales, etcétera, pobreza, etcétera. Entonces deberíamos prevenir la diabetes. Esa es la principal respuesta al por qué prevenirla, porque es que no deberíamos llegar a diabetes. A diabetes mellitus tipo 2, estoy hablando de la tipo 2, ¿no? La tipo 1 todavía no la podemos prevenir. Pero además es que ya en prediabetes tenemos enfermedad cardiovascular demostrada.
Quienes tienen intolerancia a la glucosa, como ven en esta gráfica, ya tienen aumento de enfermedad cardiovascular, de accidente cerebrovascular y de todas las causas de mortalidad. Y quienes están esto era anteriormente hiperglicemia en ayunas, uno de los estados prediabéticos. Esto es con intolerancia a la glucosa, que es el otro estado prediabético. Mire, la misma cosa, un poco más, inclusive se muere mucho más probabilidad de muerte en intolerancia a la glucosa. En estado prediabético ya hay enfermedad. Y cáncer también, se aumenta la posibilidad de cáncer, de muchos tipos de cáncer ya en prediabetes. Además de los costos que decíamos, pero se ha demostrado que es costo efectivo prevenir la diabetes. Intervenir en esa etapa, aunque yo pienso que es una etapa ya un poco tardía para prevenir la diabetes, pues tendría que haber empezado muchos años antes, pero al menos en prediabetes se debería intervenir, ¿sí? Y se ha demostrado que es muy costo efectiva la prevención de la diabetes, la intervención en prediabetes para prevenir diabetes, pero es más costo efectiva entre más riesgo hay, o sea, entre más gorditos estén y entre la hemoglobina glicosilada más alta esté, entonces suele ser más efectiva más costo efectiva la intervención. Pero en todo caso es costo efectivo. Y ahora, ¿cómo la prevenimos? Para eso, pues podemos intervenir las comunidades, o sea, hacer programas comunitarios para mejorar las ciclovías, por decir algo, para que la gente monte más en bicicleta, para que use menos el automóvil, para que haya más parques, más zonas verdes, etcétera. Todo eso ayuda. Podemos intervenir grupos poblacionales de riesgo, ¿no es cierto? O podemos intervenir individuos en riesgo. Lo que les voy a mostrar son las publicaciones clásicas de intervención en individuos de riesgo. Y las intervenciones básicamente pueden ser en el estilo de vida de esas personas o pueden ser a través de medicamentos o de combinación de ambas cosas. Lo que les voy a mostrar aquí en aras del tiempo, porque ya me quedan 6 minutos para terminar, son las intervenciones en estilo de vida. También las hay con fármacos. Nunca le ha ido mejor a ningún fármaco en prevención de diabetes que a las intervenciones en estilo de vida. Entonces, voy a mostrar solamente en los pocos minutos que me quedan las intervenciones en estilo de vida para prevenir la diabetes cuando alguien ya tiene prediabetes. Los trabajos se han hecho con prediabéticos. Entonces, en estilo de vida básicamente se intervienen dos aspectos: la alimentación y la actividad física. Entonces, intervención en estilo de vida para prevenir diabetes quiere decir alimentación adecuada, ejercicio adecuado. Y ya se sabe que hay personas a las que no les va muy bien solo con la intervención en estilo de vida. Y entonces son personas en general que están ya con algo de insulinopenia, ya no producen buena insulina, y personas con hígado graso en general son las que no responden muy bien. Ahí en esos pacientes probablemente nos toque agregar tal vez algún fármaco de los que ha mostrado evidencia, digamos, en utilidad en prevención. Bueno, ¿cuál es la evidencia? Pues la evidencia es muchísima, son cientos de artículos, de publicaciones hoy en día sobre trabajos para demostrar que pues, estilo de vida, ciertas intervenciones de estilo de vida previenen la diabetes o disminuyen por lo menos el riesgo. Y se han hecho, mire ustedes, aquí hay trabajos desde el año 80, ¿cierto? Los chinos por allá en el año 90, bueno, tenemos muchos años ya con evidencia, pero las primeras pues no tenían como mucho rigor estadístico, digamos, y entonces por eso se hicieron algunos trabajos ya del año 2000 para acá, y les voy a mostrar los 3 trabajos hito, pioneros, más importantes en prevención de diabetes, que son estos 3. Doctor Tumileto, el doctor Jacobo Tumileto, a quien hemos tenido el gusto de tenerlo aquí en Colombia varias veces, aquí en Boyacá cuando organizamos el Congreso Colombiano de Diabetes en el 2013 lo tuvimos como invitado especial, y en otras ocasiones en el Congreso Mundial de Diabetes que hicimos en Cartagena, etc. Él fue el que por primera vez se atrevió a decir que la diabetes tipo 2 se podía prevenir. Muchos se reían de eso porque nadie pensaba en los años 80 que la diabetes se podía prevenir. Y entonces lo hizo a través de un estudio que se llama el DPS, el Diabetes Prevention Study, en Finlandia, y
con más o menos 500 y pico de individuos, un poquito por encima de los 50 años, todos gorditos, índice de masa corporal 31 en promedio, y todos intolerantes a la glucosa. Obviamente estudios aleatorizados con grupo de control, ¿no es cierto? Y estas fueron las 5 intervenciones, los cinco puntos que se buscaban: reducir el peso en más del 5%, ¿no? Que no era mucho; reducir grasas en la alimentación, especialmente saturadas; aumentar el consumo de fibra; y hacer al menos media horita diaria de ejercicio. A los 3 años logró una disminución de 58% en el riesgo de pasar a diabetes, comparado con el grupo control. Porque pues no todo el mundo hizo todo, pero en los que hicieron todo, no hubo ningún diabetes. Entonces ya los gringos dijeron, hombre, pues eso lo hice por allá un finlandés, quién sabe, 500 y pico pacientes, muy poquito, vamos a ver si eso sí es cierto. Y entonces desarrollaron el Diabetes Prevention Program, el DPP, famosísimo DPP, aleatorizaron, y ellos le metieron una intervención con medicamentos, metformina o troglitazona. Este brazo de troglitazona pues hubo que suspenderlo porque mostró hepatotoxicidad, y entonces todavía cuando lo diseñaron no se sabía eso, luego se supo. Entonces quedaron los otros 3 grupos: control, el grupo de control, placebo, digamos, el grupo de metformina y el grupo de cambios terapéuticos en estilo de vida. 3.000 y pico de personas, también sobre los 50 años, también gorditos, un poquito más, 34 índices de masa corporal en promedio, multicéntrico, 27 centros en Estados Unidos. Antes de los 3 años, el estudio estaba proyectado para mucho más, pero a los 2.8 años el Comité de Ética dijo, suspéndase, porque se dieron cuenta que el beneficio era tal que ya no era ético privar del beneficio al grupo de control. Por eso lo suspendieron antes de los 3 años. Pero antes de los 3 años mostró lo mismo que mostró el estudio del doctor Tumilet. Ellos apuntaban a que perdieran al menos el 7% del peso corporal, por lo menos en la mitad del grupo, y que realizaran al menos 150 minutos de actividad física a la semana en el grupo de intervención con cambio de estilo de vida. Y en el grupo de metformina les daban 2 tableticas de 850 miligramos de metformina, o sea, 1.700 miligramos al día. Y obviamente en el grupo de control pues no les hacían nada de eso. Y miren, 58%, exactamente la misma cifra del doctor Tumilet en Finlandia, de disminución en riesgo relativo de pasar a diabetes en estas personas ya con prediabetes. Y a los de metformina no les fue mal, también les sirve la metformina para la prevención de diabetes, pero no tanto, mire, 31% nomás frente al 58% con estilo de vida. En el Diabetes Prevention Program aprendimos que por cada kilo de peso que se baje, se está disminuyendo en 16% el riesgo de pasar a diabetes. Un solo kilo que se logre disminuir en un obeso está disminuyendo 16% de posibilidades de pasar a diabetes, en un obeso que ya está en prediabetes. Ojo. El doctor Ramachandran, un investigador muy conocido hindú, dijo, pero esto debe ser allá en los países ricos. Entonces, en los países europeos y en Estados Unidos, vamos a ver si en países de otros mundos esto funciona igual. Entonces hizo un DPP indio, el IDPP. Y entonces autorizó lo mismo, solo que él sí mezcló un grupo en el que además de estilo de vida le daba metformina. Por lo demás fue muy parecido, pero allá no eran pacientes obesos, además eran un poco más jóvenes, por debajo de 50, y eran pacientes con sobrepeso, ¿cierto? A los 2 años y medio, las intervenciones fueron muy parecidas, y a los 2 años y medio encontró que había una disminución casi del 30%, ¿no? 29% de disminución de riesgo relativo, o sea, mucho menos, pero eran pacientes mucho menos obesos, bueno, eran con sobrepeso, y un tiempo retente con 2.5 años. Entonces, 29% de disminución en el grupo de intervención en cambios terapéuticos en estilo de vida, 26%, un poco menos, de disminución en los pacientes que solo intervinieron con metformina, y 26%, curioso, ¿no?, en los que además de estilo de vida también tomaron metformina. O sea, otra vez sale ganando el estilo de vida. Pero no contábamos con que iba a haber unos valores, ¿cómo se llama eso? Aquí en Colombia le decimos el encime, ¿no? Como el valor agregado, como algo más. No nos imaginábamos, y resulta que cuando se vieron estos pacientes que estuvieron en estos estudios, años después, se encontró con que años después todavía seguían con beneficio de esa intervención que se había hecho. Entonces, es lo que les voy a mostrar, el efecto a largo plazo de estas medidas de intervención. Cuando usted interviene a su paciente que está en prediabetes, no solo lo está beneficiando mientras dure la intervención, sino a muchos años más adelante.
Entonces, en el estudio chino, por ejemplo, uno de los primeros, por allá en los años 90, a los 20 años todavía tenían, el estudio mostró que había un 51% de disminución de riesgo de pasar a diabetes. Y a los 20 años todavía había 43% menos de casos de diabetes en ese grupo. En el estudio del doctor Tumileto, a los 13 años todavía había 38% menos de posibilidades de pasar a diabetes en el grupo intervenido frente al que no fue intervenido. En el DPP, el de los gringos de Estados Unidos, a los 10 años todavía había 31% menos de casos de diabetes en el grupo intervenido frente a los que no. Entonces, por eso, ustedes ven que las curvas, la azulita arriba es la de estilo de vida, la del grupo control, o sea, la incidencia de diabetes acumulativa en el que no se interviene, más o menos el riesgo de pasar a diabetes 50 y pico %, y la de la mitad es la de la metformina, y la de abajo, por supuesto, menor posibilidad de pasar a diabetes en cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y esto es una proyección que hicieron allá muchos más años, como ustedes ven aquí abajo, como a 30 años, y las proyecciones son que este beneficio se mantendría a muy largo plazo. Entonces, por eso todas las guías, ya hay guías para prevenir diabetes, ya hay guías que nos pueden orientar de cómo hacer la prevención de diabetes, pero se basan principalmente en todos estos trabajos. Entonces, la conclusión de todas las guías en general, esta es la europea, una de las más buenas, ya desde hace más de 10 años está, siguen siendo más o menos las mismas recomendaciones, y la conclusión es que la obesidad y el sedentarismo son los principales factores de riesgo que podemos modificar. O sea, bajar de peso y aumentar el ejercicio son los principales factores para no cruzar el límite hacia la diabetes, para no ingresar en el terreno de diabetes. Entonces, ya para concluir, pues la diabetes sí se puede prevenir, la diabetes mellitus tipo 2 estoy hablando, ¿no? A mí me faltó escribirle la diabetes mellitus tipo 2 sí se puede prevenir. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida sí son efectivos, de hecho son los más efectivos en la prevención de la diabetes, y los factores clave para prevenir la diabetes son la alimentación saludable y el ejercicio diario. Entonces, a hacer ejercicio, ojalá en la naturaleza, ojalá en grupo, así como está aquí. Yo les presento aquí una de mis herramientas preferidas para la prevención de mi diabetes, de mi bicicleta, y recordándoles que pues cualquier ayuda que necesiten, cualquier colaboración en la Fundación Findemos, estamos para ayudarles y para servirles. Muchísimas gracias por su atención, y doctor Calderón, muchas gracias por la invitación. Ya con esta tercera intervención termino mis compromisos, digamos, con el Congreso de FUSANDE. Felicitaciones por el Congreso, doctor Calderón, y a todo el grupo organizador. Un saludo cordialísimo a mis colegas, tanto de Colombia como del resto de Latinoamérica.